Crítica Invertida, un podcast de Brune Comas y Sandra Dinenda López. Capítulo piloto. Yo soy Sandra, tengo varios proyectos, tengo una plataforma que se llama Red Gris, donde acumulo los proyectos de curaduría, de gestión, de investigación, de arte. Me considero trabajadora de arte en todas esas categorías. Soy de Asunción. Vivo entre Asunción y una pequeña compañía llamada Cariú Potrero o Yaguaretecuá. Volví a vivir a Paraguay en el 2016 realmente porque fui migrante para estudios terciarios durante muchos años. Yo soy Brune, vivo en Buenos Aires, entre Buenos Aires y Asunción, y gestiono un proyecto que se llama Vena Rota, desde donde hago perfos individuales, colectivas, cortos, podcasts como este que estamos haciendo ahora con Sandra, donde predomina la crítica, el pensamiento un poco desobediente. Me gusta colaborar con otras personas para hacer realidad deseos, proyectos, aspiraciones. Entonces, ¿qué es este podcast Crítica Invertida? Hablemos un poco de eso. Con Sandra, a partir de unos posteos que estábamos intercambiando en Instagram, salió la idea de juntar nuestras plataformas de investigación para generar un espacio de conversación, de diálogo sobre lo que son las prácticas artísticas en Asunción específicamente. Nos parece, como trabajadores de arte de Asunción, que hay una ausencia, una falencia de este tipo de conversación que deje un archivo, ¿no? Que deje registro también, que abra también canales de expresión, de cuestionamientos, de opiniones, de queja y más allá de la queja, ¿no? A otras personas, que es justamente lo que planteamos para Crítica Invertida, y vamos a explicarles un poco más a qué nos referimos con todas estas cosas que estamos nombrando. Entonces, queremos hablar un poco de por qué hacemos este podcast. Para ello, creo que es importante primero responder en dos partes esa pregunta, que es ¿cuál es el contexto y cuál es el sitio de enunciación en el que trabajamos, en el que operamos? Y de ahí poder dar a entender a qué nos referimos con por qué hacemos este podcast. Esa mirada de estar dando la vuelta el lugar, y en vez de que los académicos o los que tienen la financiación nos estén criticando a nosotras como trabajadoras de arte, mirar cómo ese sistema está operando y generar la crítica invertida de lugar y invertida también de funciones. No solamente en un sentido de dar la vuelta, sino también de invertir en el futuro que queremos. Estamos invirtiendo en el valor de nuestras opiniones, experiencias, vivencias, aprendizajes, constantes aprendizajes. Estamos invirtiendo nuestras energías, nuestros tiempos. Eso nos lleva a un punto muy importante, que es una ausencia de mercado de arte en Paraguay. Y cuando estamos hablando de mercado de arte, tenemos que inevitablemente comparar al Paraguay a sus países vecinos, ¿no? Para dar un poco de un contexto un poco más macro de la región. Entonces, en Paraguay no existe ese mercado de arte que existe fácilmente en Buenos Aires, que existe en Sao Paulo, que existe en Santiago. No significa que mi respuesta a eso sea crear las condiciones que existen en Sao Paulo o que existen en Buenos Aires o en Lima o en Santiago de Chile. Para mí eso sería al revés de lo que deberíamos plantearnos. No es necesario siempre recurrir a los modelos de generar productividad, generar capital, como funcionan en otros centros. En el oficialismo y en el mensaje de Paraguay, ese pseudo capacitismo, esa meritocracia, tiene mucho que ver también con algo que buscamos desobedecer. Usualmente las personas que no estamos dentro de los circuitos oficiales sentimos que nuestro trabajo en Paraguay no es suficientemente valorado, no es suficientemente tenido en cuenta, y creo que somos nosotras las que tenemos que construir ese piso común sobre los trabajos que hacemos entre nosotras, más que estar esperando el siguiente premio para postular y para entrar solamente en una frecuencia de competencia.
Capaz que la crítica invertida también tiene que ver con poder mirarnos unas a otras y poder poner los trabajos en primer lugar antes que las cuestiones personales. Hay una falencia tan grande en cuanto a crítica, recepción, crítica, texto, el archivo, el registro, que cuando existe entra en un circuito de retroalimentación, ¿no? Esa ausencia significa que no estamos ejercitando justamente unos músculos. Hay una atrofia muscular, ¿no? Como no estamos acostumbrados a recibir críticas, tomamos cualquier crítica como un ataque personal. Y eso dificulta mucho tener una conversación con respeto, con dignidad, porque genera otro tipo de conversación que no es necesariamente constructiva, que no es una conversación en la que estamos intentando reforzarnos y fortalecernos y ayudarnos, sino que cae en otras lógicas de competitividad, por ejemplo, de pensar que si yo brillo estoy opacando la luz de otra persona, si otra persona brilla está opacando mi luz. Y en términos materiales, tiene mucho que ver con ponernos pobres contra pobres, que es la estrategia usual de los oficialismos y de los estados dictatoriales como en el que está ahora en Paraguay operando disfrazado de democracia. Sabemos que son gobiernos que no le importan las personas, que están saqueando todos los recursos que hay naturales, los recursos financieros. Sabemos la situación política en la que vivimos. Entonces también hay algo interesante con activar los temas de conversación incómodos, cuestionarnos nuestras prácticas, pero poder pensar también en esto como sistemas de legitimación que están operando, más que como personas en particular, que fulano luego nunca y tatá, entender que siempre es como que se quiere personalizar un problema que es sistémico. Entonces con Sandra decíamos, bueno, podemos capaz hacernos preguntas sobre temas como la representatividad de la mujer en Paraguay, como lo que es el folclore o el tradicionalismo en Paraguay, y cómo eso se usa, cómo eso se manipula, y también cómo hay muchas personas que sí tienen trabajos interesantes y tienen búsquedas que aportan al pensamiento crítico. En cuanto a lo que nombraste, la autoridad, en Paraguay el culto a la autoridad es una parte tan esencial de cómo funcionan nuestras políticas, funcionan nuestras conductas cívicas, políticas, hacia no solamente el gobierno, el Estado, pero también hacia otras figuras de autoridad. No tiene por qué ser necesariamente un representante del Estado, puede ser un representante de una institución, ¿no? Entonces cedemos muchísimo las posibilidades que tenemos de expresarnos frente a lo que percibimos que es la autoridad de una figura, de una institución, que se cela muchísimo, porque el poder siempre se protege a sí mismo. Y en parte este podcast es una respuesta a eso, y es añadir un punto radial más a una geometría demasiado básica, demasiado simple. Porque si bien existe, como en muchos países existe, un Estado que oprime, dictatorial, autoritario, aunque frágilmente autoritario, que quiere ver un tipo de arte, una representación de la mujer, una representación del nacionalismo, una representación del folclore, y hay respuestas contrahegemónicas a esa postura del Estado. No significa que hay solamente dos posturas, no significa que hay una hegemonía y una contrahegemonía. Hay distintas hegemonías y otra vez hay estrías de subversión que están intentando salir desde abajo, aflorar. Tenemos que estar reflexionando y activando la figura, las imágenes que nos motiven a seguir trabajando y a no quedarnos en el molde. Si son tan de mierda las condiciones con las que laburamos como artistas, tiene que ver también con una falta de toma de responsabilidad de nosotras mismas como actoras y protagonistas de estos espacios. Este capítulo piloto es básicamente una puesta en contexto y una guía de instrucciones para que de ahora en adelante, el capítulo 1 hasta un capítulo 6, trabajemos sobre preguntas. Y vamos a hacer una serie de preguntas por capítulo. Después de que recibimos un caudal de respuestas, vamos a seleccionar los casos más relevantes y vamos a traerlos a colación con Sandra para poder examinar y hacer un poco un mapa de época. Somos dos investigadoras,
cada una en su línea, digamos, en sus líneas, pero nos pareció apropiado unir fuerzas, porque este contexto está muy determinado para que actuemos separadas, para que nos hagamos la boluda una de otra, ¿verdad? Y como para entrar en cuestiones de competencia. Y fue algo lindo poder decir con Sandra, bueno, mira, esto es algo que nos atraviesa. Ojalá que les AMIS activen también y se animen a poner en palabras sus inquietudes y poner en valor sus palabras como salen. Miren, para todas las personas que nos escuchan, que trabajan en arte, de cultura o en música, teatro, cine, lo que sea, miren, nunca una trabajadora de arte que trabaja remándola al lado de vos va a ser tu enemiga, tu adversario, ¿no? Realmente tenemos que tomar un posicionamiento un poquito más macro, levantar un poco la mirada, expandir nuestros horizontes y escoger un adversario más digno para nuestras luchas. Nuestros adversarios no son las personas que están trabajando en los mismos contextos de precarización, son las políticas del Estado de discriminación, la ANR, el coloradismo, el urrerismo, el cartismo. Por decirlo de una manera, son las prácticas que degradan el medio ambiente, son las prácticas que nos mantienen en situaciones de ignorancia, de falta de educación más que ignorancia. Entonces esto es un pequeño ejercicio que va en contra a toda esa narrativa y a todas esas lógicas de aislamiento. Les invitamos a que nos sigan, a que nos escuchen, a que nos manden a la mierda si quieren mandarnos a la mierda y que colmen nuestros canales anónimos de testimonio con sus divagues, por favor. Sí, ahí vamos a estar tirando las preguntas bombas. Esto fue Crítica Invertida. Detonemos. Gracias por escucharnos. Les mandamos besos. Besos anales. Chau, chau. Crítica Invertida es un podcast producido por Vena Rota y Red Gris. Queremos saber tu opinión. Suma tus comentarios anónimos. Encontranos en @vena.rota y escribinos. Agosto 2025.